Fresa, gomelo, cheto, come mierda, pituco. ¿Cómo se dice pijo en tu país? Mi invitado de hoy es un comediante que juega con los estereotipos y la sátira de las diferentes clases sociales en la sociedad. Bienvenidas a Las Cosmos Podcast. Soy Nuria Net. Las Cosmos somos una plataforma de latinos haciendo comunidad. Y en este podcast entrevisto a creativos latinos en Europa, empezando por España. En el episodio de hoy hablo con el comediante peruano Jaime Ferraro. Jaime vive en Madrid y lleva los últimos meses en su gira Presidential Tour de stand-up por ciudades como Lima, Milán, Ámsterdam, Berlín, Londres, Toronto, Washington DC. En nuestra conversación hablamos de los pitucos, de los precarios, del papá peruano, de la escena de la comedia en España y cómo ha tenido que adaptar o no su humor para una comunidad cosmolatina. También hablamos como su rol como padre. Enjoy. Disfruta de esta conversación. Hola Jaime. Hola, ¿qué tal, Nuria? Ese Pues, set se me hace familiar. ¿Estás en casa ese- de Goldie? sí, estoy en Baker Levy Studios, que es donde Exacto. estoy grabando mi nuevo podcast también. Goldie, asómate. Hola, Estamos todos aquí. todos Worlds en familia. Colliding. Baker Sí, Studios. desafiando la Sí. telecomunicación y el Zoom. La cuarta pared de los medios. Oye, Jaime, gracias por estar aquí. Perú está como en las noticias, ¿no? Se muere Vargas Llosa, el papa peruano, y Jaime Ferraro está de gira mundial con Precario. Sí, sí, muchas gracias por invitarme, Nuria. Hace tiempo que quería estar acá en Las Cosmos, que además de que me gusta el podcast, no sé en cuánto me gusta el nombre, me parece como fantástico. Y, y sí, sí, parece que Perú está ahí como resonando, ¿no? Nosotros a veces nos encargamos de hacer más eco de, mm, de las cosas que pasan, ¿no? Con lo del Papa peruano, por ejemplo. Sí, es impresionante, porque en todos lados el Papa es como yanqui y también peruano, ¿no? Y en Perú es solo peruano. Solo. Sí. ¿Tú sabías de la existencia de este hombre antes o...? No, no, a ver, lo había escuchado mencionar porque en Perú hay o sea, hace no mucho el Papa Francisco cerró una congregación, una secta, ¿no? Que hacía pasar de congregación religiosa, que había, bueno, cometido abusos y un montón de cosas y fue toda una lucha para cerrarlas. Y yo tenía algún tipo de cercanía con esa secta, o sea, conocía gente que había estado ahí, alguna vez también estuve cerca de ahí. Entonces, y he entrevistado a los periodistas que hicieron la investigación y entonces andaba como un poco pendiente del caso y este papa fue parte de eso, parte positiva, digamos, estuvo en Ah, el ok. equipo que ayudó al Papa Francisco a cerrar esta secta y tal. Entonces lo ubicaba un poco por ahí, pero nunca me imaginé ni nadie, creo, en Perú de que pudiera ser pudiera acabar de papa, ¿no? Ha Ujú. sido, ha sido una sorpresa para todos. ¿Y tú crees que hay dos tipos de personas en el mundo, los pitucos y los precarios? Mira, un poco lo que yo planteo en este show que cuento es que en realidad todos somos precarios, ¿no? O sea, no digo en el mundo, pero yo soy peruano, ¿no? Y entonces yo digo que en Perú están los precarios y la gente como yo somos precarios. Nada más, porque la única diferencia está en el color de piel, pero al final tenemos que vivir una realidad precaria, obviamente en mi caso con mucho más privilegios, o- pero que no, igual no acabas de escapar de la precariedad de un país tercermundista, ¿no? Que además creo que todos en contraste a otros somos un poquito más pitucos o un poquito más precarios. Sí, eso quería comentarte del pituco latinoamericano, ¿no? Que es un snob muy particular porque venimos del tercer mundo y bueno, yo quizá puedo considerarme un poco pituca o come mierda. Yo estudié en escuela católica en Puerto Rico, soy blanca, o sea, Mm. tengo pasaporte europeo. Pero claro, como yo soy más progre, pues yo me creo superior a los otros pitucos, ¿no? Claro. Pero es una tribu
latinoamericana de snobs que se creen superiores, pero vienen del tercer mundo, Claro. hacen lo mismo, o sea, no saben ni hablar español casi porque hablan más inglés, van a los mismos sitios, son una tribu que se mueve a los mismos lugares, y ahora Madrid está lleno de estos pitucos, ¿no? Sí, 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 de todo Latinoamérica. Es una herencia colonial, ¿no? O sea, yo creo que es como, una vez escuché hay un escritor peruano que se llama Santiago Roncayolo que citaba a otra persona, pero que a mí me llamó la atención lo que dijo y decía que, por ejemplo, en Inglaterra la gente lucía casi toda, o sea, digamos, si tú eras pituco o no eras pituco, no tenía tanto que ver con cómo lucías, ¿no? En cambio, en países como los nuestros, la blancura significa algo, ¿no? Mm. Entonces, él decía, claro, los pitucos coloniales latinoamericanos muchas veces no tienen la necesidad de reforzar ese estatus que tienen con cultura o educación, porque el color se los da gratis. ¿No? El color o el estatus económico a veces, ¿no? Entonces, a diferencia de tal vez en Europa, donde también tiene gente que se pone en esos lugares, pero por lo general las características que los definen son otras, ¿no? En Perú yo siento que es mucho más barato ser rico que en otros países. Entonces la gente construye mucho su identidad en base a ya, apenas tiene como unos cuantos centímetros de ventaja en cuanto a privilegio, ya se creen como una especie de nobleza desplazada de las Europas que ha tenido que irse a vivir allá, ¿no? Sí. Y O luego sea, cuando vienen aquí son un sudaca más, ¿no? Como que tienen ese culture shock. sí, y te tratan de vender, yo siento que es gracioso a veces porque te tratan de vender o sea, como una imagen para que tú no los vayas a considerar eso mismo, ¿no? Un sudaca más. Es como, no, no, por si acaso, o sea, muy rápidamente te introducen en la conversación que tienen o dinero, o que vienen de aquí o allá, o que han hecho esto o lo otro. Y es un poco ridículo. Yo cuando empecé a hacer giras en Perú, me pasaba que me iba a las provincias de Perú y claro, me iba a Arequipa, a Trujillo, a Piura, a diferentes lugares y me topaba con los pitucos de esas provincias que un poco, no sé si a pesar de que lo que yo hago es mucho sátira, no lo entendían y trataban, se esforzaban mucho también de demostrarme a mí que el hecho de que ellos vinieran de estas provincias no los hacía menos pitucos. Y eso me hizo entender a mí que al final todos los latinos funcionamos igual, solo que en una escala mayor, ¿no? Porque cuando viene, yo tengo un chiste en mi show que dice, yo soy un pituco, un pijo de Perú, ¿no? Pijo como se dice aquí. Y para mí eso, y cuando yo digo eso, me da como vergüenza y siento se lo digo para explicar por qué soy blanco y pelirrojo, pero siento que cuando tú dices que eres un pijo de Perú es como decir que eres millonario en monopolio, ¿no? O sea, no es real, es solo real dentro de esa pequeña fantasía, ¿no? Si es que ¿Y cabe. cuándo llegaste a España y por qué viniste? Bueno, yo viví casi 4 años en Barcelona, final, o sea, entre el 2007 y 2010, más o menos, y luego me fui a vivir a Uruguay, volví a Lima un tiempo y yo siempre tenía una cercanía un poco con España, tenía muchas ganas de estar por aquí y vine porque me empezó a ir bien en Perú y sentí que después de un tiempo tenía que ver la posibilidad de expandir un poco mi carrera y ganar cosas que yo no había podido hacer allá, como hacer, por ejemplo, ruta y girar y también ir a open mics y conocer comediantes locales, porque yo en el Perú la movida del stand-up no era tan grande cuando yo empecé. Ahora tampoco es muy grande, pero ya es más grande que antes. Y yo no tuve como ese camino de como sufrir mucho. Yo tuve mucha suerte en mi carrera, porque empecé y después de un tiempo, sin meterle muchas ganas, durante la pandemia me volví muy conocido por redes. Entonces pasé como de hacer shows muy pequeños a hacer shows en teatros grandes y tal, casi automático. Y sentía que para formarme como comediante necesitaba comer un poco más de mierda, como dicen. Entonces, ese fue uno de los motivos. Y luego vine a visitar a un amigo que había sido padre y me daba muchas ganas de quedarme porque sentía que Madrid tiene una energía muy especial. Siento que está en un momento de ebullición cultural muy particular y eso a mí me motivó y yo decía, quiero ser parte y fue como un deseo que se convirtió en realidad muy rápido porque empecé a darme cuenta de que si yo hacía pocos shows al año en Lima y los demás los hacía afuera
y que si todo lo demás trabajo lo hacía por internet, entonces daba un poco lo mismo donde estuviera y al mismo tiempo mi chica venía a hacer una maestría a Dinamarca, entonces para estar un poco más cerca dije, bueno, y fue una decisión así, me tomé unos meses como para arrepentirme, decidí en marzo, dije en noviembre me mudo y en noviembre me mudé, así que... Bueno, y tengo la suerte de tener el pasaporte que me lo permita, ¿no? De esos latinos que podemos hacer eso solamente un tema de decisión y no una lucha este, tan complicada, ¿no? Cuéntanos de los shocks culturales que has tenido una vez aquí y sé que comparas la vida en España y Dinamarca también, ¿no? Sí, eso me impresionó mucho porque, claro, aquí y en el resto, creo, del mundo de habla hispana, hay una percepción muy particular de quiénes somos los peruanos, ¿no? Cómo lucimos los peruanos, quiénes somos, qué cosas hacemos. Súper condicionada por las redes, ¿no? Eh, cuando yo era niño, decía los peruanos de National Geographic, ¿no? Que era como el National Geographic, la revista te mostraba como las tribus, las personas en la selva, y la gente pensaba que todo el Perú era así, y porque claro, son culturas que nos definen en gran medida, pero hoy en día yo siento que eso ha sido reemplazado por las redes sociales, por la gente que se ríe un poco del Perú y sobre todo de la gente más pobre del Perú que vive en lugares que son invasiones en cerros, en desiertos. Y es gracioso porque hablan a veces de, ¿qué? En Perú hay árboles, no es todo un desierto y es como, el Perú tiene como un 40% de la selva amazónica, ¿no? O sea, y además tiene un montón de climas y tiene, lo que menos tiene es desierto, ¿no? Pero es un poco cómo se ve. Entonces, para mí sí fue interesante venir y tratar, o sea, y presentarme un poco ante los públicos aquí, desafiando la idea que ellos tienen de lo que es un peruano, ¿no? En un show anterior, cuando me decían, ¿cómo puedes ser tu peruano? Yo les decía, no entiendo, ¿ustedes creen que pueden ir a conquistar un continente y no va a haber consecuencias? Yo soy una de esas consecuencias, ¿no? O sea, no sé, no les han enseñado genética. Acá no se supone que ustedes tienen una buena educación. Yo soy como Lamine Yamal. Si Lamine Yamal es español, ¿por qué yo no puedo ser peruano, no? Entonces, siempre es con gente un poco más ignorante. Luego tiene gente que sí conoce un poco más y que igual le sorprende porque ya dentro de esa excepción yo sí soy un peruano particularmente blanco y pelirrojo y pues somos pocos, ¿no? Yo bromeo que somos en Lima 42 los pelirrojos, ¿no? Que yo los tengo a todos catalogados y que no es cierto, pero bueno, entonces sí me chocó un poco y me pasaron muchas cosas muy irónicas al llegar, porque además yo soy de este barrio en Perú que se llama San Isidro, que es un barrio tradicional, pues pituco, y, y hago casi toda la comedia que hacía desde el comienzo era un poco en base a ser de ahí y las diferencias entre ese lugar y el resto del Perú. Y cuando llegué aquí, eh, me topé, claro, con esa falta de privilegios que en Perú te abren muchas puertas, ¿no? Cuando tuve que buscar un departamento, en Perú pues es mucho más fácil, más barato y si tienes dos o tres contactos, pues en un día lo resuelves, ¿no? Y aquí sufrí mucho e irónicamente al final de mi proceso de búsqueda conseguí un departamento en la calle San Isidro Oh, wow. donde vivió San Isidro, lo cual y es una calle de dos cuadras y además, bueno, tuve que lidiar un poco con eso porque ahí yo creo que simbólicamente me hizo también ponerme en contacto con que mi carácter pituco de Perú aquí no significa nada porque San Isidro en realidad se llama San Isidro Labrador y es un campesino, ¿no? O sea, una persona que trabaja la tierra y que vivía ahí y que, claro, da origen de alguna manera involuntariamente a este distrito súper pituco de Perú y no sé, me choqué un poco con esa realidad y bueno, y con esto, ¿no? Contra tener que mostrarle un poco a la gente que los peruanos somos diversos, ¿no? O sea, que hay un montón porque en Perú hay peruanos japoneses, peruanos afrodescendientes, peruanos chinos, hay un montón de etnias y culturas, ¿no? No soy solamente yo la excepción. ¿Y le tuviste que demostrar eso a los españoles y también a otros latinoamericanos? Sí, creo que los otros latinoamericanos lo entienden un poco más rápido porque creo que el fenómeno de lo que yo represento existe en todos los países que han sido colonizados, ¿no?
Pero sí, ¿sabes qué me pasó con hay un comediante español que se llama Felipe Mateos, que tiene una condición que en los huesos y que entonces él es muy pequeñito, muy pequeñito. Y él tiene toda una rutina en la que él habla de que piensan que es peruano porque es pequeñito y tal, y entonces hace muchas bromas sobre con lo pequeños que son los peruanos. Y una vez le tocó salir, o sea, hacer su show y después salí yo. Y era muy gracioso y yo le digo, mira, felizmente yo salí después, porque si yo salía antes te jodía la rutina, no la puedes hacer. Y sí, entonces es divertido, ¿no? Con otros latinos también me ha pasado, me pasó la otra vez en un taxi que estábamos, que alguien lo cerró al taxista y el tipo empezó a despotricar del otro taxista y decía, y además, si lo miras, este, te das cuenta que, no sé de dónde será este, pero hablando del otro taxista decía, va con gorra y con pendientes, y yo miraba y decía, yo también llevo gorra y pendientes, ¿no? Y decía, y es un impresentable, y se le ve que seguro es peruano, ecuatoriano, boliviano, uno de esos. Y yo me quedé en silencio y le digo, señor, ¿y usted de dónde es? Y me dice, yo soy colombiano. Y es como, bueno, tampoco te subas tanto, ¿no? Es un poco lo mismo. Y me dice, ¿y usted? Y le digo, yo soy peruano. Y estaba con otro amigo peruano que además también es muy blanco. Y cuando le dijimos eso se quedó como de una pieza, ¿no? Porque hay mucho, no sé, yo siento que a veces hay gente que necesita mucho de ponerse por encima de otros para construir su identidad. Así como luchamos para ver quién tiene el peor gobierno, ¿no? A veces, a quién le han pasado las peores desgracias en su país, un poco así es también ahí está la lucha por ponerse un poquito por encima de los demás, supongo, ¿no? ¿Y cómo has tenido que adaptar tu comedia para que te entiendan Mm. acá? Bueno, mira, es gracioso porque yo pensé que iba a ser un poco más difícil, pero hace un tiempo también hablé con un comediante venezolano que es muy bueno, que se llama Víctor Medina Nanutria, que él vive en Buenos Aires, y él me explicó una cosa interesante. Me dijo, hay cosas que tú piensas que son solo de tu país, ¿no? Y si tú las enfocas bien a la hora de contarlas, la gente se va a identificar porque tiene versiones de lo mismo y si no, también se puede divertir con lo exótico que eso resulta, ¿no? Entonces, claro, dejando fuera lo político o lo contextual, hay muchas cosas con las que la gente sí se puede relacionar, ¿no? Entonces, fue más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, hay muchos chistes que yo hago que solo los puedo hacer con públicos peruanos, pero porque aducen a políticos o a cosas que han pasado en el Perú, ¿no? Qué sé yo, que están muy arraigadas en la cultura, pero hay un montón de otras que son bastante más parecidas de las que uno pensara, ¿no? Y también allá en Perú, yo cuando empecé, también tenía que de alguna manera justificar mi peruanidad. Entonces, ¿no? Porque yo llegaba a cualquier espacio en mi vida, ya fuera estudiando, trabajando antes o cuando empecé a hacer stand-up, cualquier grupo al que yo llegara, que no fuera de mis círculos inmediatos, yo siempre era puesto en este lugar de pituco, ¿no? Entonces, así yo no quisiera. Entonces, yo me di cuenta que en el stand-up funciona mucho tú tomar las riendas de la percepción que hay sobre ti. Porque entonces luego a ti no te pueden decir tal o cual cosa porque tú eres el que lo estás diciendo y además tú conduces un poco esa percepción. Entonces fue un poco una extensión de lo mismo. Lo tuve que hacer en Perú y cuando llegué acá es también, o sea, eso empezaba mi primer show exactamente con la misma frase. Yo decía aquí o allá, ¿no? Yo me llamo Jaime Ferraro y como ustedes pueden notar por mi apariencia, yo soy peruano. Y eso funciona en los dos lugares, ¿no? Entonces, ese fue un poco el punto de partida. Conectó, felizmente conectó. ¿Y has aprendido cómo se dice pituco en otros países? ¿Qué has aprendido así del fenómeno pituquismo? Sí, claro. Eh, claro, yo sé que en México es fresa, el primero que aprendí fue en Venezuela que es cifrino, en Colombia es gomelo, en Argentina es cheto, ¿no? En Chile no me acuerdo ahora mismo cómo es, pero sí he ido, y es gracioso porque cuando lo tratas de traducir, por ejemplo, al inglés o aquí, bueno, España es pijo, pero no es lo mismo, ¿no? Porque creo que en Latinoamérica significa algo más contundente, ¿no? Que trae la carga colonial, no solamente es una diferencia socioeconómica. En Perú hay gente que es blanca y pituca, que tiene mucho menos menor estatus socioeconómico que gente que no lo es.
pero igual tienen el lugar de pituco por tal vez un tema de tradición, de apellido, de a quién conocen, ¿no? Entonces hay ese componente clasista, creo que aquí se da, pero por el dinero, no tanto por un tema de tradición, no sé. A mí me resulta fascinante. Y, o sea, ¿tu audiencia son pitucos o a qué te estás dirigiendo? Tengo de los dos, o sea, cuando yo empecé haciendo la sátira, claro, mucha gente empezó a seguirme y mi primer público era bastante pituco y creo que luego lo empecé a intercambiar un poco porque algunos de esos se empezaron a sentir parodiados. Al comienzo pensaban que era como simplemente el humor que les resonaba, pero después se fueron dando cuenta que había mucha gente que se estaba precisamente riendo de eso. Y es algo que me pasa mucho cuando subo cosas en general, que mando no sé, una publicación y a veces me doy cuenta que subo seguidores y después bajo una cantidad. Porque es como que hay gente que dice, ah, qué divertido, y cuando se dan cuenta que esa tira de luego se alejan. Y también me pasaba al revés, gente que me escribía y me insultaba y después me mandaba otro mensaje y decía, no, perdóname, ya entendí. ¿No? Porque eso Entonces, quieres hacer, ¿no? O sea, es una crítica social. sí, o sea, es una representación, yo creo, satírica, ¿no? A veces también tampoco me gusta atribuirme como que es una crítica tan consciente, porque yo lo que hago muchas veces es repetir cosas que he escuchado y llevarlas a la exageración y al ridículo, para que se vean así, pero no necesariamente es que, porque también me ha pasado que he hablado a veces en algunas clases en una universidad o cosas así, en donde te tratan de poner como si estuvieses en una especie de lucha social. Y yo creo que la comedia, si bien tiene ese poder, no necesariamente es como es el objetivo, ¿no? Yo trato de plantear algo y también que la gente un poco vaya entendiendo y viendo si es que le parece ridículo y vaya como, pero no es como, no sé, mi intención no es tipo cambiar el orden de las cosas, no creo que sea tan relevante como para eso, ¿no? Entonces, es sátira y pues, y no sé, y creo que ayuda a poner algunas cosas en la conversación, que creo que al final eso es lo importante, ¿no? Sí, a incomodar y a que salgan esos temas, quizá o esa conciencia, ah, se están riendo de mí, soy yo, como, Sí. Hay gente, por ejemplo, muy pituca en Perú que no le gusta lo que yo hago porque considera que yo agito cosas. O sea, te dicen, estás agitando. Y es gente que no es consciente de cuán agitadas están las cosas ya, ¿no? Entonces, creen que es esa mentalidad un poco de, si no hablas de esto, no existe. Y es al revés, ¿no? O sea, si no hablas de esto que existe, luego se termina transformando en cosas peores, ¿no? Que ya en mi país hemos tenido esa experiencia de choques sociales fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente que hay que quitarle poder un poco a esas diferencias a través de satirizarlas de exponerlas, ¿no? y entonces el público no pituco te critica por ser muy pituco o cómo lo No, toman. no, se ríen mucho de eso, porque yo como que lo abrazo, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo tenía un chiste, por ejemplo, en mi primer show donde yo decía que la gente pensaba que yo lo iba a discriminar siempre directamente por venir de un distrito superior como San Isidro. Trato de hablar, además decir esas cosas siempre en un tono medio como si yo no me diera cuenta de lo que estoy diciendo, entonces la gente se ríe porque parece tonto, ¿no? Y entonces yo decía, no, que la otra vez me encontré con una persona y le dije, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Breña. Y yo no le dije nada, digo, ¿no? Porque yo no sé dónde mierda es Breña. Y Breña es un distrito de Lima, que yo sí sé dónde es. Pero claro, la idea es como un poco ponerse en ese lugar y quedas tan como tonto que la gente se ríe de esta condición porque sí ubica que existe esto, ¿no? Que existe estas personas en el Perú que viven en una burbuja. Entonces, al tú representarlo ahí, no, se ríen, ¿no? O sea, a mí me he pasado de tomarme fotos al final de shows con gente que ha venido desde muy lejos, o sea, para ir a verme o en los shows que de afuera, en donde hay gente pues de cualquier lugar del Perú que también vive fuera y va a los shows. Y me dicen, no, yo soy de tal lugar, tú seguro ni sabes dónde quedará eso y se ríen, ¿no? Y yo le digo, tienes razón, no sé, no lo sé, pero yo no me siento orgulloso de no saberlo. O sea, es lo que es, ¿no? O sea, lo que nos ha tocado, pues venir de un entorno privilegiado no tiene ningún mérito en sí mismo, ¿no? Es solo lo que es. Y entonces para mí, yo creo que un poco llevarlo de esa manera de fachatada ha sido que la gente, ha hecho que la gente conecte y se ría de eso y
Entonces no... Y trato además de no ser agresivo, ¿no? Yo, aunque la gente no lo note, yo nunca uso expresiones racistas en mi contenido, nunca lo hago. Siempre que digo algo que puede ser muy terrible, lo tengo medio como enmarcado en un contexto medio absurdo para que se entienda. Entonces, sí soy cuidadoso de no perpetuar, creo, algunas cosas que sí puedan ser más dañinas que satíricas. Porque si al fin y al cabo, pues sí, eres un hombre blanco, pituco, ocupando espacios, siendo famoso o exitoso. Yo esta semana estuve en una conferencia de música que hablaban de la apropiación cultural y se habló mucho de ocupar espacios, ¿no? ¿Tú sientes Ujú. alguna responsabilidad de quizás traer otros comediantes de otras comunidades para que también tengan la oportunidad de ser representados o dialogar con gente, pues eso, diferente? Sí, sí, mira, o sea, una de las cosas que yo hice cuando empecé también, el primer podcast que tuve, que se llama el podcast de Jaime Ferraro, fue entrevistar y conversar con todos los comediantes que conocía. Entonces, y casi ninguno viene pues de un entorno pituco como yo. Yo creo que yo debo haber sido uno de los primeros que ha logrado como dedicarse a ser comediante profesionalmente viniendo de un entorno pituco. Entonces, y la movida de la comedia es muy unida, por lo menos en Perú. Yo soy muy amigo de todos los comediantes de mi generación. Entonces, sí, sí lo hago y cuando voy a Perú siempre procuro que algún comediante que yo vea que está empezando, que está como que le está yendo bien y que me divierta, los invito a abrir mis shows y tal. Y entonces, igual es algo que me gusta discutir, ¿no? El tema de la apropiación cultural, porque creo que, si bien creo que es algo real e importante, también creo que es una de esas perversiones del posmodernismo en donde mucha gente utiliza ese argumento más que nada, a veces para descalificar a otros, porque yo irónicamente soy descendiente de uno de los incas, porque del último Inca Huayna Cápac, cosa que yo aprendí cuando ya me dedicaba a la comedia y lo aprendí después, ¿no? Yo decía que, está fantástico, ya nadie me puede acusar de apropiación cultural, ¿no? Decía las cerámicas y todas estas cosas preincas que hay en mi casa, yo pensé que mi familia las había robado y ahora sé que siempre me pertenecieron, ¿no? O sea, obviamente dentro del contexto del humor, pero entiendo que a la larga, no sé, o sea, yo no lo represento, pero la mía también es una forma de peruanidad, ¿no? Entonces, al final, hasta dónde te pertenece la cultura, según el tono de piel, ¿no? Creo que también es algo que es importante discutir, ¿no? No solamente darlo por sentado, porque yo creo que, no sé, de repente un peruano del Amazonas, que no tiene nada que ver con un peruano de los Andes, se puede atribuir algo cultural de los Andes y yo que soy un peruano de la costa, que soy descendiente de uno de los incas, si yo lo hago queda como apropiación cultural, ¿no? Entonces lo he hecho, yo he hecho muchas bromas leyendo hoja de coca, hablo de esto de mi ascendencia inca, ¿no? Bromeo ¿Y de que es quién era mi este imperio. antepasado tuyo? ¿Cómo lo descubriste? Huayna Cápac. Es una cosa muy irónica porque Huayna Cápac es el último inca. Cuando llegan los españoles, sus hijos Huáscar y Atahualpa están disputándose el imperio y ahí es que en esa pelea entran los españoles, pues y se alían y bueno, pasa todo lo que pasa. Pero Huayna Cápac tuvo muchísimas hijos e hijas. Y una de sus hijas, entonces cuando conquistan, la casan con un noble español. Y de ese linaje, de alguna manera, termino apareciendo yo. Entonces sí es verdad que, a ver, tampoco, o sea, hay una princesa inca ahí. Y además, no solo yo, hay como la princesa Cristina de Holanda, que es argentina, o el presidente chileno Piñera, que murió, también venían de ahí. Hay un montón de gente que viene, ¿no? O sea, yo casi que no lo comentaría si no fuese que me sirve para hacer humor, ¿no? Entonces yo me presento como el último Inca y ahora hago como que quiero ser presidente y un poco también encarnando este rol de white savior que a veces tenemos, ¿no? Los blancos en estos lugares de como que yo les voy a enseñar a ustedes cómo se es Inca, ¿no? De alguna forma. Entonces sirve mucho para movilizar esos temas, ¿no? Que a mí me parecen importantes. Exacto, tu gira de comedia, que de verdad me impresionó un montón. Vas a países, o sea, vas a Alemania, vas a Francia,
Dinamarca hasta Estados Unidos, Nueva York, Miami. ¿Por qué la temática es esto de presidente, que estás postulándote para presidente? Que el año que viene hay elecciones en Perú y la situación siempre ha estado jodida, pero ahora está particularmente jodida y entonces yo lo hice emulando un poco una broma que hizo un periodista peruano hace muchos años que se llama Jaime Bailey, que es bastante conocido. Él hacía un programa y él decía que él quería ser presidente, ¿no? Y además él siendo bisexual quería postular por el Partido Popular Cristiano y es un tipo muy irreverente que a mí me divierte y un poco emulándolo a él, yo dije, bueno, ahora yo soy presidente y lo que trato de hacer es un poco, yo voy a ser presidente y voy pero quiero gobernar desde afuera, como Edmundo González, sin tener que ir a Perú. ¿No? Digo, entonces, ¿no? Como Edmundo González es en teoría el presidente venezolano, que nadie lo reconozca, y claro, viaja pues a todos lados y se reúne con todo el mundo y no hace realmente lo que tendría que hacer un presidente, que es estar ahí y gobernar, ¿no? O sea, obviamente porque no puede, pero yo digo, esa es una buena forma de ser presidente, como sin realmente tener que trabajar. Ni estar con la gente. Exacto, ese sería el ideal pituco, ¿no? El de Ajá, ajá, Europa pura imagen. cómodamente. Claro, como nos gustan los pitucos, digo yo, o sea, de manera superficial, solamente por encimita, ¿no? Sí, y eso es un poco, ¿no? Y entonces es como, y además, ¿sabes qué pasa? Que en la última elección, cuando ganó Pedro Castillo en Perú, ganó contra la hija de nuestro anterior último dictador, Alberto Fujimori, y como ganó por muy poco y la derecha estaba muy asustada con el triunfo de Castillo, se hablaba de que faltaban los votos del extranjero. O sea, faltaban los votos de todos los peruanos que viven fuera, ¿no? Para ver si con eso daban vuelta el resultado cosa que obviamente no pasó. Y además a mí me hacía gracia porque existe esta idealización de que el peruano que vive fuera es mejor. ¿No? Es más inteligente, es más culto, entonces va a votar mejor, porque además estas derechas piensan siempre que votar mejor es votar por la derecha, sea quien la represente, ¿no? Entonces, a mí me hacía gracia porque yo entonces digo, bueno, si en el Perú no importa, yo voy a hacer solamente campaña en el voto del extranjero, ¿no? Que es el que al final mueve la aguja. Es irónico, ¿no? Y también digo, no sé, estás harto de ver que la gente roba y que esta gente privilegiada llega al poder y roba. Si tú votas por mí, yo voy a sortear la corrupción y ese corrupto podría ser tú. Digo, ¿no? Entonces, como para darle imagen, es corrupción al alcance de todos. Ya que no podemos vencerla, yo la voy a administrar. Eso es, obviamente, yo trato de que sea un reflejo del caos en el que vivimos, básicamente, ¿no? De verdad que, o sea, aplica a cualquier país ya a estas alturas. Es muy universal tu mensaje. Sí. Y la nueva temporada del podcast, ahora que le han Ujú, llamado precario, ujú. ¿cómo se diferencia de lo que hacías antes? Mira, fue gracioso porque yo empecé usando la expresión precario en unos mensajes como motivacionales que daba y decía, querido mío precario, ¿no? Y, mm, y fue algo que empezó a pegar, a resonar y me hizo mucha gracia que la gente empezó a usar el término precario y me dio mucho gusto porque un día, por ejemplo, yo estaba en una playa privada en Lima, en un lugar que es muy burbuja, y vinieron unos chicos adolescentes a hablar conmigo y me dijeron, oye Jaime, ¿tú qué opinas de que haya gente que ponga estas piscinas aquí en la playa? Algo que no les gustaba y me dice, ¿tú crees que eso es precario? Y a mí me llenó de orgullo que utilizaran el término, porque es un término técnico que nos define a todos los que vivimos en un país como ese, pero me dio gusto que no utilizaran términos racistas que normalmente usan para diferenciarse. Y desde ahí un poco yo vendo como que todo esto, todo es precario ahí, ¿no? Y en muchos otros lugares también. Y la gente empezó a llamarme precario a mí. De ahí yo terminé diciendo, no, yo no soy precario, soy un precario, ¿no? Entonces yo les digo prex, precarios, prex, ¿no? Y se acabó convirtiendo en una especie de como, no sé, una expresión de cariño entre las personas que siguen lo que hago y yo, y entonces me gustó, y incluso grabamos la primera edición del Precario Podcast sin que tuviera ese nombre, pero después pensé, no, este tiene que ser el nombre, porque además hablo de todas estas cosas del Perú, un poco las explico, y siempre termino llegando a las mismas, a las conclusiones
que no son muy exactas, ¿no? De no saber, de pensar un poco como, bueno, dentro de esta incertidumbre precaria, pues estamos todos juntos en esto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo encontré esta canción de un rockero peruano que se llama Rafo Raes, que es una canción antigua en donde el coro dice eso, ¿no? Dice, todo es precario. Y lo repite todo el tiempo y yo la uso ahora para mis publicidades. Y empecé a enfocarlo desde ahí y me di cuenta que podía ser también así como en algún momento asumí mi condición de pituco para crear humor, ahora me tocaba asumir mi condición de precario para poder hablar de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Así que ahí así fue casi un rumbo, un devenir natural de las cosas. Que eres como Taylor Swift con los Swifties, ¿no? Se han apropiado de términos y ahora esa es la comunidad que te sigue, Ajá, los mis precs. precarios, mis prex. Sí, y yo trato de precario a todo el mundo y un poco la dinámica es esa. A veces viene gente que trata de enrostrarme su privilegio y yo encuentro alguna manera de hacerle notar que son precarios igual, ¿no? Esa es una dinámica divertida. Y Pincharles ahora ese que, globo me gusta. y ahora que estás en España, o sea, ¿cómo ves distinta esa identidad latinoamericana que has observado sobre el colonialismo y todas estas identidades? Pues mira, es muy interesante, ¿no? Porque yo siento que muchas veces la identidad de los latinos existe más firmemente en la percepción del otro, ¿no? O sea, lo que tal vez los peruanos creemos que son los venezolanos o los puertorriqueños, ¿no? Em, no sé, y lo que la gente cree de nosotros los peruanos, son construcciones bastante débiles y bien ambiguas, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta como, así como decía hace un rato que hay gente que llega aquí y trata de reafirmar su privilegio constantemente, es porque un poco si no tienen eso, luego se dan cuenta que no tienen mucho que más ser, ¿no? Entonces, me parece un poco interesante ver cómo yo estando fuera empiezo a redefinir hasta dónde soy peruano, ¿no? ¿Qué cosa tengo yo de peruano? ¿Qué es lo que la gente identifica en mí como peruano o no, ¿no? Y me parece que es como, es un proceso de construcción y que creo que los españoles, por ejemplo, a veces no se dan tanta cuenta que son parte de lo mismo, ¿no? O sea, te dicen, ah, tú eres latino, y yo digo, y tú también eres latino. Lo que pasa es que no es latinoamericano, pero latino eres, ¿no? Por eso creo que Madrid vive un momento muy especial, porque habemos un montón de latinos haciendo cosas aquí y un montón de españoles haciendo cosas también. Y hay toda esta ebullición cultural y creo que en la construcción de puentes entre esas dos culturas es que creo que pueden venir muchas cosas buenas aquí, ¿no? Sí, por eso estamos haciendo las Cosmos, ¿no? Vemos esa efervescencia y esos intercambios y nuevas identidades que se crean de estar juntos entre otros latinos, estar acá. No sé si te pasa que la distancia te causa ser hasta más peruano, ¿no? Como extrañas ciertas cosas o te das cuenta de cosas que tomabas por sentado. Ahora eres más peruano aún. Sí, sí, o sea, a veces yo digo que el Perú me da rabia de cerca, pero de lejos me da ternura, ¿no? A veces estoy en la calle y escucho que alguien toca el claxon del auto y me da ternura, y en Perú es insoportable. Y cuando estoy allá me da rabia, pero digo, ay, no, cómo no hubiese aquí un autobús de transporte público informal en la Gran Vía, ¿no? Me gustaría verlo un día, ¿no? Eso sí, yo cuando vivía en Barcelona tomaba mucho más pisco que cuando vivía en Perú, mucho más. Ahora no, porque casi no tomo porque soy padre y ya no tengo vida social. Pero, pero cuando tomaba más pisco en España que en Perú. Porque cada amigo tenía un pisco, cada vez que alguien venía de viaje traía un pisco, cada vez que nos juntábamos tres alguien sacaba un pisco y en Perú tomaba cerveza. Esa es Sí. otra cosa. Además que te has mudado a Madrid, ahora eres padre, o sea, que cómo eso está influyendo tu comedia también. Muchísimo. No quería yo convertirme en el comediante que luego escribe todo sobre ser padre, pero luego te das cuenta también que consume tanto de tu vida que no es una decisión. A No veces tienes más no tienes, material. claro, o sea, te sale eso porque además estás en constante contacto con eso y es lo que fluye, ¿no? O sea, em, pero no, ha sido pues, muy revolucionario para mí, incluso dentro no solo de mi comedia, sino de mi proceso creativo, porque yo antes era mucho más contemplativo y entonces trabajaba en un ritmo mucho más lento y iba encontrando las cosas que me gustaban con mucha tranquilidad. Y ahora tengo mucho menos tiempo, entonces tengo que concentrar el trabajo en periodos cortos y eso me obliga a ser más creativo. Y yo pensé que iba a ser más difícil, pero
lo estoy disfrutando y me está volviendo muy productivo. Entonces, no sé, estoy agotado, pero es mucho más satisfactorio también. Yo siempre digo que realmente ser padre o madre es la verdadera vida rock and roll porque estás despierto a todas horas, haces cosas, exacto, mucho más rápido o te buscas la vida para resolver cosas que antes no tienes que preocuparte. Sí, sí, sí. Precario también. Nunca, sí, nunca he, claro, y entonces yo bromeo con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca he sido o sea, a mí siempre me ha gustado como dormir hasta tarde y es como, ok, tengo esta reunión, pues la agendo en la tarde y todas estas cosas tomándome mucho mi tiempo, ¿no? Y ahora eso es imposible y por primera vez tengo esa vida de tener, por ejemplo, un show en Londres y entonces levantarme a las 6 de la mañana y bromeo mucho eso de que en Perú la gente que tiene que recorrer distancias enormes para ir a trabajar y que tiene que salir muy temprano. Yo digo, no, aquí estoy pensando en ustedes, precarios, porque me he levantado a las 7 de la mañana y la gente se burla porque esos se levantan a las 4 no a las 7. Entonces, tipo, y digo, no, y me voy y me levanto, me voy al aeropuerto, llego a Londres, duermo una siesta, hago el show en la noche, me voy a dormir, a las 4 de la mañana salgo al aeropuerto, a las 6 de la mañana tomo el avión y a las 10 de la mañana estoy de regreso en Madrid. Es maratónico, ¿no? Yo antes jamás hubiera hecho eso y que uno asociaría más con la vida de comediante, pero a mí eso me lo está imponiendo la vida de padre, ¿no? ¿Y si estás haciendo chistes de pañales y ese tipo de cosas? Algunos y algunos chistes sí de pañales. Ahora, casi todo el show que estoy haciendo ahora lo escribí durante el embarazo y en los primeros meses. Entonces, y como tú sabrás, esto de la paternidad es algo que cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando tú de alguna manera sientes que le estás tomando la mano a algo, ya todo cambia, ¿no? Y te hace Porque, pa, te da una claro, bofetada, claro, el niño, la te niña ríe de ti. crece y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces es como cuando ya de alguna manera sientes que tienes, ya mastericé el bebé de 3 meses, bueno, ahora tiene 6 meses y es otra cosa, ¿no? Entonces sí estoy aprendiendo y estoy escribiendo algunas cositas, pero ya no creo que vayan a ser parte de este show, sino del próximo, ¿no? Ok. Sí. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes una libretita y vas anotando cosas o cómo? No, mira, antes era un poco así, como libretita o tomaba muchas notas en el teléfono y lo ponía lo tiraba en un documento en la computadora y luego cuando tenía que escribir iba revisando tipo esas notas y iba recontando un poco las cosas a ver si las podía transformar en chistes, las sumaba un poco al show si ya me gustaban o si no me iba a probarlas en algún sitio. Pero eso cambió un poco cuando fui tomando más oficio, porque yo llegué un poco al stand-up desde la escritura. Yo antes escribía, de niño escribía poesía, cuentitos, después estudié guión y llegué como al stand-up pensando, esta es otra manera de escribir. Y lo performático lo tuve que ir ganando después con la experiencia, que era lo que más me costaba, ¿no? Me da mucha ansiedad, no me desenvolvía bien. Antes me memorizaba los textos así como si fuese una obra de teatro y luego con el tiempo ya aprendí a contar los chistes en el escenario, ¿no? Entonces a veces lo que tengo es un insight o un concepto de algo que me da risa, lo armo un poquito, pero trato de no armarlo al 100% y me esfuerzo a mí mismo a resolverlo en el escenario, ¿no? Entonces digo, ya, cuentas todos estos que ya funcionan y en este momento, a ver, trata esta idea, a ver qué tal. Y la tiro ahí y si queda, pues en realidad la escribo al revés, ¿no? Del escenario al papel. Entonces, sí, se ha ido transformando. Y como te decía, además tengo más necesidad, entonces ya no puedo ser tan contemplativo y esperar que una idea madure tanto, ¿no? Tengo que ir a perseguirla de una manera más directa ahora. ¿Y cómo ves la escena de la comedia en Madrid y en España? Y recomiéndame otros comediantes latinos o comediantes en general. Mira, está muy divertida la escena aquí. Es interesante porque España tiene cosas muy tradicionales que a veces en otros lugares ya no son, ¿no? Y aquí, por ejemplo, todavía la televisión y la radio tienen mucho peso en cuanto a cómo se promocionan o se hacen famosos los comediantes. Creo que eso está sufriendo un cambio frente a nuestros ojos, porque, por ejemplo, en Perú, comedia como la mía o de otros comediantes de stand-up no tenía lugar en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, nosotros hemos avanzado a través de Internet, buscándonos nuestros propios espacios.
aquí hay comediantes que son muy famosos, que llenan teatros cada fin de semana y tienen menos seguidores que, o sea, no sé, que alguien que en Perú no ni siquiera logra vivir de la comedia. Entonces, porque son conocidos de la radio, de la tele, los invitan a los programas y tal. Y eso creo que prima mucho y hace que muchos comediantes aquí no le den la importancia que requieren estos nuevos medios de comunicación. Y también los hace un poco más ombliguistas, ¿no? O sea, son súper autorreferenciales, a veces no conocen mucha cosa fuera de España y que creo que eso les limita un poco el público. Em, pero luego, por ejemplo, hay dos aquí que sí han roto un poco con eso. Uno es un comediante que se llama Galder Varas y otro es uno que se llama Juan Dávila, que son dos tipos que estuvieron dando vueltas por los circuitos mucho tiempo, pero es a través de las redes que se han vuelto muy famosos y ahora esos se están llenando mucho más que cualquier otro. Entonces, sí creo que se está dando el cambio justo ahora, pero no sé cuántos van a dejar su zona de confort y empezar a adaptarse un poco más a eso, ¿no? ¿Y estos Eh, son latinos o son españoles? Estos que Españoles, españoles. españoles. Y aquí, por ejemplo, hay un comediante español que a mí me encanta, que se llama Luis Álvaro, que es súper absurdo, juega con un humor muy, muy absurdo. Este, a él yo lo recomiendo mucho. Y hay varios comediantes venezolanos aquí. Está también Daniel Pistola, que se llama Daniel González, no se apellida Pistola, pero sí le dicen. Y además muchos de los que pasan por aquí, ¿no? Por aquí pasa o sea, todos los comediantes que están funcionando fuera pasan por aquí. Fabricio Copano es un monstruo que es chileno, pero vive en Nueva York y hace stand-up en castellano y en inglés. Eh, Carlos Vallarta, que es el comediante mexicano, para mí el mejor que hay en Latinoamérica, de todos, o sea, no solo mexicanos, sino de todos. Él también está empezando a hacerlo un poco en inglés. Creo que España puede ser que esté llegando un poquito tarde, pero eventualmente creo que va a ser parte de eso, ¿no? Y creo que va a funcionar muy bien. Si se integran esas audiencias aquí, eso puede funcionar muy bien. Pues vamos a las preguntas de la intuición, las rápidas que me contestes con lo que te venga a la mente. Sitio al que más te gusta ir de Madrid cuando podías salir cuando no tenías niña. Ah, mira, yo cualquier terracita de bar con mis amigos tomando un vermú o cerveza, pero ahora tal vez ese lugar lo representaría la Plaza de Olavide, que me queda cerca. Ah, esa me encanta. Está Sí. súper bonita, muchas terrazas, hay playground, así que Ajá, ajá. Es eventualmente que ahí podrás estar. es para los padres que pensamos que todavía podemos aferrarnos un poquito a la vida social. Que estén ahí jugando mientras te tomas las cañas. Ujú. Una canción que te dé nostalgia. Wow. No lo sé. Yo soy muy fanático de la música, entonces hay muchas. Pues, si tal vez podría escoger una canción de Bob Dylan que se llama Boots of Spanish Leather, que la tengo aquí tatuada, mira. Y que fue una canción que me tomó por sorpresa cuando recién me mudé a España, porque habla un poco de una persona que parte y utiliza la metáfora de las botas de cuero español como hablando de la experiencia de vida, de lo que uno consigue saliendo de su país y viajando y qué sé yo. Esa es una canción que me gusta mucho, tiene una letra muy bonita. Es un pedacito de la partitura. Wow. ¿Tú tocas música? No, solamente me la tatúo porque no puedo tocar. O sea, toca un poquito la guitarra y me gusta cantar un poco, pero eh, nunca le he dedicado el esfuerzo que necesitaba. Pero yo de niño, o sea, yo soñaba con ser músico. Ese era como, tengo la suerte de que siento que con la comedia es como que se me cumplió ese sueño, pero de otra forma. Sí. ¿Qué ciudades tienes en tu aplicación del teléfono del clima? Ah, tengo Lima, Madrid, Barcelona, Toronto. Sí, y sí, creo que esas son las que tengo, porque en Toronto vive mi hermana y he ido muchas veces, entonces no sé, ya se me quedó ahí. Una serie para aprender sobre cultura española. No es una serie, pero mira, el producto de comedia que a mí más me gusta de España, que me parece fascinante, que está en YouTube, que se llama Pantomima Full, que son dos comediantes que representan estereotipos y arquetipos españoles, que son mucho más internacionales que españoles. Pero eso a mí me parece graciosísimo para entender un poco la idiosincrasia de aquí. Y después hablar con los españoles, nada más que me parecen graciosísimos o sea, y ver las noticias, que yo a veces veo cosas que pasan acá y digo, y entiendo el Perú.
O sea, veo cosas que pasan acá y digo, bueno, claro, por eso somos como somos allá, si venimos de aquí. ¿Cómo qué? ¿Tienes algún ejemplo? No solamente la política, sino como, em, no sé, cuando te muestran a veces gente, eh, no sé, acá no sé si es muy despectivo, que les llaman a veces paletos a las personas como que son de pueblo, y ves a veces, no sé, expresiones culturales, maneras de hacer las cosas que dices, es como cuando ves a los yanquis del sur también hacer algunas cosas, no- siento que hay como una conexión, grande, tal vez en la precariedad de nuestros distintos países. Y bueno, cuéntame un poco lo de Dinamarca y España, porque es verdad que Ah, aquí se creen muy europeos, pero España realmente son los latinos de sí, Europa, o sea, en el sí, norte los miran igual de despectivos. es verdad, es verdad. Yo fui a Dinamarca, yo nunca había ido a Dinamarca y en el lapso de un año y medio fui como 6 o 7 veces porque mi novia estaba haciendo su maestría ahí. Entonces, y bueno, y luego el embarazo pasó ya una parte sola allá. Entonces fui muchas veces y yo contaba cómo al comienzo Madrid con relación a Perú era el primer mundo, ¿no? Igual yo además también ya conocía mucho Estados Unidos y Canadá y tal, y había estado en otros lugares del primer mundo, ¿no? Y entonces, cuando llegué a Dinamarca, tú dices como, ah, no, ok, este es el primer mundo, ¿no? O sea, donde por ejemplo, tú antes de, cuando pasas la tarjeta del metro en Dinamarca, no hay barreras. O sea, tú entras y no hay barreras y las cositas estas de donde tú validas tu tarjeta están esparcidas por toda la estación y están a la entrada o a la salida del mismo tren. Y si bien creo que Dinamarca es más primer mundo que España, yo prefiero 1000 veces vivir en España. O sea, este carácter intermedio entre tal vez ser el tercer mundo del primer mundo, yo en uno de los shows digo que es vivir en Dinamarca es como viajar en primera y vivir en España es como viajar en económica, pero en la puerta de emergencia, porque te da la ilusión de que es mejor, pero si las cosas van mal, tú eres el primero que te jodes. Y que es un poco así. Y claro, y vivir en Perú es como no viajar a ningún lado, no estás ni en el avión, ¿no? Entonces, yo sí prefiero 1000 veces la vida como se vive aquí que en un país como Dinamarca, ¿no? Que las cosas en invierno a las 6 de la tarde está todo cerrado. Sí. Y es de noche de las 3 de la tarde en invierno, o sea. Oye, oye. ¿Cuál es tu obsesión actual? Eh, Mi obsesión cultural, sí. este, yo veo muchísima televisión y películas y series y cosas de ese tipo. Y no sé, hay una serie que me gustó muchísimo, que la recomendé cuando recién empezó y ahora como que ha terminado su segunda temporada y se ha vuelto como casi un fenómeno cultural, que me gusta mucho, que se llama Severance, que no sé si la has visto, que está en Apple, La tengo que ahí pendiente. está buenísima porque habla mucho sobre la identidad y muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque son estas personas que se dividen un poco la mente y son una persona en el trabajo y otra persona cuando está fuera, ¿no? Pero ninguna de las dos tiene conciencia del otro, ni comunicación con el otro. Entonces, tiene gente que solo vive dentro del trabajo y gente que vive fuera y que no sabe de qué trabaja. Y me encantó porque son personas que pueden ser muy distintas una de la otra según el contexto en el que están. Y además te hace pensar mucho en cómo vivimos hoy en día, no sé, cómo el capitalismo y la sociedad de consumo un poco nos tiene en ese lugar de como producir siendo felices, ¿no? O siendo infelices por no producir, y quién eres, si lo que haces te define como persona o no. Me parece muy existencial, ¿no? Y como yo soy así, no sé, entre agnóstico y ateo o lo que fuera, no soy creyente, es algo que esos temas así existenciales, pero dentro de lo terrenal, me movilizan mucho, ¿no? Pero tu productividad ahora está atada como a ti mismo, ¿no? Y lo que te pasa y lo que haces, ¿eso te jode un poco la cabeza o cómo lo llevas? No, no, tú sabes que para mí fue como un alivio, porque yo siempre he sido como, o sea, yo de chico cuando yo crecí mucho viendo la tele y muy solo, mis hermanos eran mayores, o sea, tenía a mis primas muy cerca, pero eran mujeres y además su madre no las dejaba andar tanto conmigo en los días de semana porque yo era un muy mal estudiante y ellas eran buenas, entonces yo andaba mucho solo y resolviendo cosas y para mí esto de hablar de mí o de las cosas desde mi perspectiva
ha sido una costumbre de siempre, que me ha ayudado a sobrevivir. Entonces, al contrario, para mí ha sido de mucha utilidad no solamente poder rentabilizar esto a través del stand-up y de las ficciones, sino que me ha ayudado incluso a lidiar mucho con esto de las redes sociales, porque yo no tengo casi un vínculo con las redes sociales más allá de los personajes que hago. Entonces, me permite como un poco estar y también protegerme, ¿no? Entonces, no, es algo que sí, o sea, sí me siento un poco como a veces presionado porque, bueno, tengo que producir y tal, pero no sé si más que otros, o sea, tal vez incluso me da como hasta tranquilidad el hecho de que sea, de que yo cargo el insumo, ¿no? O sea, la semana pasada fui a grabar con un comediante español un sketch y claro, en el poquito tiempo que tenía entre cuidar de la niña y otras cosas que tenía que hacer, salí, grabé eso y decía, con otros trabajos horribles que he tenido en mi vida, si mi único escape fuese salir a trabajar a un trabajo que odio, esto sería terrible. O sea, felizmente soy comediante y tengo el enorme privilegio de poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y Jaime, ¿tienes algún hobby que no tenga nada que ver con la comedia, que no muestras en redes? El Eh, crochet. a mí, bueno, me gusta jugar videojuegos, pero tampoco me gusta mucho el fútbol, pero como la mayoría de las cosas en la vida me gusta desde la contemplación, no tanto desde la participación. Me gusta mucho ver fútbol, soy hincha del Real Madrid, lo cual sé que está muy mal visto en un montón de sectores. Pero no me importa. Y no sé, tal vez eso. A mí lo que más me gusta en el mundo es conversar. ¿Es la frase de tu país que más usas? Wow, no lo sé, no lo sé. No sé si hay una expresión muy común que es como ya, qué chucha, que es como decir, bueno, ya la mierda, ¿no? Que sí, sí la uso, me gusta porque creo que sonoramente tiene mucho poder. Entonces cuando la usas como que creo que cala más fuerte que decir como ya a la mierda, decir como ya que chucha ya fue. Eso la uso, pero no sé si sería si es algo que tengo tan cercano. ¿Cuál es la frase de España que más usas? Ah, esa me encanta. Hay una frase de España que me encanta cuando alguien habla sobre la posibilidad de algo y tú dices, no, porque si hubiéramos hecho esto, habría pasado tal cosa. O entonces si esto fuera así, sería tal, ¿no? Y acá dicen, bueno, si mi tía tuviera cojones, sería mi tío. Me encanta esa frase. Y además creo que hoy en día, con toda la novedad de lo trans, ya no es tan así. Pero me encanta como porque, no sé, a mí me gusta eso que tienen a veces los españoles, que a veces a los latinos nos choca, que son como muy directos y a veces suena violentas las cosas que dicen, pero simplemente son como muy directos, ¿no? No sé, cuando yo trabajaba en publicidad en Perú, a veces pasó como después de la crisis del 2008, llegaron muchos españoles allá a trabajar y la gente sufría porque se quejaban de que cuando a veces presentaban un trabajo tal, Literalmente mi marido que trabaja en publicidad se mudó a Lima en el 2000, pero fue antes, 2005, a trabajar ajá, en una agencia. ¿ya ves? Y pregúntale si fue su experiencia así, porque yo conocía gente que, claro, venían y te decían, se presentaban algo y el director creativo le decía, esto es una mierda, hazlo de nuevo. Y el peruano es como, ¿qué? ¿Cómo me vas a decir que es una mierda? O sea, en Perú, cuando eso pasa, te dicen, no, mira, no estoy seguro, intenta otra cosa. Y por detrás se consiguen la solución y por ahí que te echan, pero te tratan bonito, ¿no? Y acá la gente es como más directa y eso. Entonces, eso es algo que a mí me divierte de los españoles, que en general me parece un pueblo graciosísimo. Entre los catalanes, los mismos madrileños, cómo hablan los gallegos, la gente del sur, los andaluces, me parecen idiosincráticamente, no sé, una cosa maravillosa. Creo que son Entre parte ellos, como que entre ellos precisamente. no se entienden, es como, No, pues, y eso es algo que nosotros de Latinoamérica a veces no percibimos, ¿no? O sea, yo decía, claro, tú cuando estás en Latinoamérica, España es España, y luego llegas y yo que la primera vez que vine fui a vivir a Barcelona, es como, no, España es allá, esto es Cataluña, ¿no? Y los españoles son así, te dicen, ¿y qué significa para ti ser Cosmos? ah, mira, a mí me gusta mucho eso porque siento que es como estar de alguna manera conectado con un entorno que nos excede, no sé si de alguna forma, o sea, así como aquí he aprendido a conocer a un montón de latinos de diferentes lugares, y te das cuenta que existe como una especie de energía que nos reúne y nos agrupa, por así decirlo, de alguna manera siento que
que ese es un poco, pertenecer a algo bastante más grande que uno, que te incluye y que te abre y que te permite descubrir cosas todo el tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jaime. ¿Algo más que quieras compartir? No, muchísimas gracias a ti. Bueno, para los que estén viendo esto en Perú, tengo show el 19 de julio en Lima, así que vayan. Y bueno, y no sé, que me sigan en Instagram. Si se ofenden, no sé, a ver, insistan, después van a entender. Y aquí en España ya tuviste los shows, ¿verdad? Aquí ya tuve, creo que voy a tener otro el 27 de junio aquí en Madrid. Y seguro voy a tener otra fecha en Barcelona también pronto, pero aún no las tengo programadas. Pero ya por ahora me toca un poco Norteamérica, una semanita y luego regreso. ¿Cuándo vas a hacer algo de los Pitucos de Salamanca, el barrio de Salamanca de Madrid? Tú sabes que es muy gracioso porque ahí en el barrio de Salamanca es donde están los pitucos de San Isidro, ¿no? Y cuando voy por ahí me los cruzo constantemente y te saludan como si te conocieran y yo a veces no sé si los conozco o no porque son pitucos. Por ahí algunas veces sí conozco a alguno, como que lo típico del primo de tal o no, lo que fuera. Y es un poco gracioso porque en Perú hay un barrio que también se llama Salamanca, que no es pituco como aquí. Entonces es un poco chistoso para mí jugar y como allá también muchas veces a la gente de la sierra, desde lo pituco, se les dice despectivamente serrano, yo digo, ir a Salamanca y estar en la calle Serrano, me cuesta a mí sentirme pituco ahí, entonces me tengo que ir a otros lados, ¿no? Por eso me tengo que ir a vivir a la calle San Isidro. Sí, no sé si voy a hacer algo ahí. No son, tengo bastante público, pero yo prefiero que ellos se muevan un poco más hacia el centro y vayan a verme. O sea, tal vez voy a ir a recorrer el barrio, a hacer un poco de análisis antropológico de la diferencia entre Salamanca, Perú y Salamanca en España. Eso creo que podría estar divertido. Llámanos, las Cosmos queremos hacer ese recorrido contigo, estaría divertido. Hagámoslo. Gracias, Jaime, por la charla y gracias a ti que me ves y me escuchas. Gracias por estar aquí y acompañarme. Cosmos es una plataforma y comunidad de latinos en España. Estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestras redes, en TikTok, en Instagram, @lascosmos. Tenemos también una newsletter en Substack. Busca Las Cosmos y suscríbete para recibir la newsletter cada semana. Y si te gustó este episodio, recomiéndame comediantes Cosmos en los comentarios. Si vives en Europa y eres comediante, comenta también para que te empecemos a seguir. Las Cosmos somos de todos lados y estamos en todas partes. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Las Cosmos.